Antes de comenzar, algunas notas de algunos anuncios administrativos. Les pedimos perdón si hay problemas técnicos. Si requieren alguna ayuda técnica, les pedimos que por favor utilicen la función de chat ubicada en la parte inferior de la pantalla en cualquier momento durante el programa para comunicarse con un miembro del personal que están presentes en la llamada. Por favor, utilicen la función de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla para escribir sus preguntas en cualquier momento a lo largo del programa para hablar con la moderadora. Estas no aparecerán en la pantalla principal. Responderemos tantas preguntas como podamos en el tiempo. Por desgracia, solo podremos responder a las preguntas y pedidos en el chat que estén en inglés. Queremos justicia. Ese ha sido el sentimiento unificador que compartimos a lo largo de los años cuando conocimos a yazidíes, cristianos iraquíes, rohingyas, sirios, darfurís y otros sobrevivientes de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Buscan justicia con desesperación, pero muchas víctimas de estos crímenes no tienen una educación para saber cómo lograrla. Ese es el vacío que el manual quiere completar. Es una guía práctica para educar a las víctimas para que puedan defender sus causas con sus propias voces. Este manual está diseñado como una herramienta para empoderar a los sobrevivientes de genocidios y crímenes de lesa humanidad en su búsqueda de la justicia. Describe conceptos claves, identifica estrategias que han sido útiles en ciertos contextos y comparte ejemplos de los desafíos y casos de éxito. A lo largo del manual brindamos ejemplos que están bajo el mandato principal del Centro Simon Kyot para la prevención del genocidio y para los crímenes de lesa humanidad relacionados. Sin embargo, en algunas instancias también hemos tomado ejemplos de otros ejemplos que sobrepasan ese umbral para ilustrar principios y enfoques en el cual la justicia puede ser útil para los grupos de víctimas. Esperamos que esto sea un recurso educativo y poderoso para las víctimas y para seguir adelante en las metas que expresan las sociedades civiles, fundaciones, el gobierno estadounidense y el Congreso. Por ejemplo, a través de la legislación que se pasó, la Ley de Responsabilidad y Alivio del Genocidio en Irak y Siria del 2018. Lo más importante es que este manual busca brindar respuestas a las preguntas que suelen hacernos los sobrevivientes de genocidios y crímenes de lesa humanidad del día de hoy. En las últimas semanas vimos 3 casos en Alemania involucrando a los nazis. Para los que están viendo hoy y se preguntan si alguna vez llegarán a ver la justicia por sus seres queridos y su comunidad, queremos terminar con las palabras de Ben Morens. Nunca, nunca, nunca se rindan. Antes de presentar a nuestro primer disertante, quiero verificar con mi equipo si debemos hacer una breve reintroducción en uigur y árabe. ¿La interpretación en uigur y árabe está funcionando? Perfecto. Ahora que confirmamos que nuestros colegas y participantes están escuchando a los canales de Uigur y árabe y que pueden escucharnos bien, es un honor presentar al juez John Bergenthal, sobreviviente del Holocausto, juez de la Corte Suprema. Tenemos el privilegio de hablar con el juez Bergenthal sobre el manual y estamos muy entusiasmados por compartir parte de esa conversación con ustedes el día de hoy. El problema de los sobrevivientes es que no saben mucho sobre cómo funciona la justicia. Yo tuve la ventaja de estudiar desde pequeño y aprender cómo funciona el sistema de la justicia penal. Pero hay otras personas que no, dependen de distintas organizaciones para que tomen los pasos necesarios. Por ejemplo, conocer cuáles son los contactos, cómo saben cómo conectarse con esas organizaciones, qué documentos necesitan. Esto nunca se les explicó. Que la organización envíen a algunas personas y que ellos expliquen la teoría. Por eso creo que es maravilloso que hagan cosas que les brinden, aunque sea el conocimiento básico. Esto
es más importante que una presentación sofisticada a la justicia. ¿Cómo se ve la justicia cuando los crímenes tienen tal proporción inmensa? Para mí la justicia significa dos cosas. Una es que las personas que cometieron la violación de esa justicia sea de algún modo castigado, de algún modo u otro. O que al menos haya un mecanismo visible en el cual esos grupos sean llevados a la justicia. Y eso es para lograr también para que cada uno sienta. Y el otro punto es que cada uno reciba la justicia en persona en el caso de compensaciones. Por ejemplo, mi madre, ella recibió una pensión. De otro modo, ella no hubiese podido sobrevivir. En Alemania, eso estuvo muy bien organizado porque implementaron el sistema de las pensiones de los funcionarios del gobierno alemán y lo aplicaron a los sobrevivientes. Pero solo eso se lograba si eran alemanes. Creo que las víctimas quieren ver a una institución que tenga el poder para castigar a los criminales de algún modo u otro. También otra institución necesitan que les brinda la ayuda que necesiten. A veces es alimento, a veces es una vivienda o ayudar a los que los inmigrantes regresen a sus países de origen. Hay muchísimos problemas que surgen después de un genocidio. Las personas ya no están en el lugar donde se han criado, donde han crecido. Muchas veces no saben dónde quieren estar. El gran problema en mi época era cómo se logra, cómo obtienes una visa para ir a Estados Unidos, cómo obtienes soluciones. Y entonces lo importante es que se castigue a los criminales y la compensación. La compensación es vital. Estas son cosas que suelen perderse en términos cuando los sobrevivientes ya están libres en esa transición. No es solamente a veces solo el dinero o el alimento, sino el ambiente en el cual están. Eso a menudo no se entiende. Y por supuesto, a veces ya no hay ambiente donde no tienen el lugar a cual regresar porque ese lugar ya no existe. Cuando comenzaron los juicios de Nuremberg, la gente, los sobrevivientes, estaban al borde de su asiento escuchando porque se transmitían por radio en Alemania. Entonces la gente estaba escuchándolos, a quién estaban interrogando. Y las personas pasaban horas escuchándolos para obtener esta sensación de justicia. Hay muchas cosas que afectan a estas personas que son sobrevivientes y los problemas que ellos vivieron y enfrentaron. Ese es solo un aspecto de la justicia. Por ejemplo, intentar encontrar a los familiares sobrevivientes. Cómo ganarse la vida. Ellos no saben qué sucedió con el documento que demuestra que la casa es suya. Y las organizaciones judías teníamos una gran ventaja porque estábamos muy organizados, mucho más organizados que las de otras nacionalidades. Logramos la justicia y debemos luchar para que otros también lo logren. Gracias por esas palabras tan poderosas del juez Bergenthal. El juez Bergenthal fue un sobreviviente de niño de Auschwitz y dedicó su vida a buscar la justicia internacional. Es un honor para mí presentar al embajador Clint Williamson, el ex embajador para crímenes internacionales. Después del embajador Williamson, mi colega Sarah McIntosh, que escribió este manual único en su tipo, que habla con las palabras de más de 90 especialistas, va a estar moderando la conversación con nuestro estimado panel de invitados. Quiero agradecerles a todos nuevamente por unirse a nosotros el día de hoy.
Buenos días. Gracias, Naomi, por la introducción. Es un honor estar aquí hoy y tener la oportunidad para hablar con ustedes sobre la culminación de este proyecto tan importante del Museo del Holocausto, el manual para grupos de víctimas para buscar justicia por las atrocidades masivas. Este será un gran recurso para los grupos de víctimas, para todos que trabajan en el campo de la respuesta a las atrocidades y para todos los que defienden responsabilizar a los culpables. Mi trabajo en esto existe hace 3 décadas, no tanto como el juez, pero comenzó cuando cuando Ben participó en los juicios de Nuremberg. Me eligieron para trabajar como fiscal. Hace unos meses después de llegar, me encontré sentado en un hotel de la era comunista, hablando con personas que habían sido forzadas a moverse de la región de Croacia, algunas de las primeras víctimas que se conoció en las guerras Balcanes como limpieza racial. Las habían corrido de su casa, no tenían más posesiones, la educación de sus hijos terminó, su lugar de trabajo fueron destruidos, muchos habían sido atacados físicamente. En demasiados casos habían sufrido el mayor dolor, ver cómo mataron a sus seres queridos, incluso delante de ellos. En los 27 años desde que sucedió eso, hablé con distintas personas con la misma historia, ya sea que las heridas estén frescas y he hablado a personas desplazadas de Siria, de Irak, o ya si había sido algo más antiguo como el Camboya. El dolor es el mismo. El dolor que esta persona sintió va más allá de nuestra comprensión para los que no lo experimentamos de primera mano. No importa cuántas veces escuché a las víctimas y sobrevivientes contar sus historias, yo sé que nunca podré totalmente entender qué han atravesado ni lo difícil que es para ellos reparar los errores que se cometieron contra ellos. Es fácil subestimar cuánto coraje lleva para que alguien en esa situación obtenga la justicia, hablar con un extraño, a veces de una tierra lejana, revivir una experiencia que desean olvidar. Hablar sobre los momentos en el que un miembro de la familia fue llevado y que nunca lo volvieron a ver, o revelar los detalles dolorosos de un de un abuso sexual. Aún así muestran una valentía increíble, lo hacen para honrar a sus seres queridos, para luchar por sus comunidades, para preservar una cultura, un modo de vida que otros quisieron quitarles, y lo hacen por el futuro de sus hijos. Resaltando todas estas motivaciones está la búsqueda de la justicia. Por eso este manual es tan importante. Brinda consejos muy prácticos a grupos de víctimas para defenderse a sí mismos, cómo informarle al mundo exterior qué está sucediendo, para movilizar los actores políticos y diplomáticos para mostrar qué está sucediendo y evitar más crímenes, y cómo buscar que sean llevados a la justicia los culpables. Le dan un mapa para responder a las atrocidades masivas y para buscar el camino de la justicia. Al hacerlo, es un recurso increíble, no solo para los que han vivido una atrocidad masiva, pero también para los grupos de sociedades civiles, incluso los gobiernos. En resumen, para todos los de la comunidad global que les importan estos temas. Para cerrar, quiero felicitar a Sarah McIntosh por el gran trabajo que hizo al compilar esto, asistido por Megan Mahoney y muchos otros trabajando con la iniciativa de justicia internacional del museo y el centro Simon Koch. Esto es un gran ejemplo de cómo esto sigue teniendo un impacto y cómo el museo sigue no solo documentando el pasado, sino luchando por un mejor futuro. Gracias. Gracias, embajador Williamson, a Judge Bergenthal y a Naomi, y gracias a todos que están aquí presentes de todo el mundo. Le pido disculpas por la alarma del vehículo en el fondo. Esperemos que termine pronto. Ahí terminó. En unos minutos vamos a escuchar a distintos defensores extraordinarios de la justicia que han luchado por sus comunidades, que han experimentado genocidio y crímenes de lesa humanidad. Primero, quiero pasar unos momentos hablando sobre el manual que estamos lanzando el día de hoy.
un recurso educativo para los grupos de víctimas que quieren tener un rol activo en la búsqueda por la justicia. Creo que deben ver un vínculo al manual en el chat, lo van a ver pronto. El juez Bergenthal resumió la motivación de este recurso y lo hizo muy bien. La comunidad internacional no siempre hace que sea fácil para las víctimas y sobrevivientes acceder a la justicia. Esto ciertamente fue verdad en las secuelas del Holocausto, cuando la Alemania nazi sistemáticamente persiguió y asesinó a 6 millones de judíos, un evento en el cual el juez Bergenthal sobrevivió. Nuestro museo se estableció para conmemorar este oscuro momento de la historia, en parte trabajando para asegurarnos de que el pasado no se repita y haciendo por las víctimas del hoy lo que no se hizo por los judíos de Europa. Ha habido muchos avances en el campo de la justicia internacional después del Holocausto, pero sigue siendo un sistema que a menudo aleja y a veces traumatiza a las víctimas y sobrevivientes. Creemos que hay algo que está mal en ese sistema, un sistema que no solamente debería servir a las víctimas y a los sobrevivientes, pero que también debería debería tener la forma que le da las necesidades y sus perspectivas, y para que eso suceda deben tener un rol activo en este proceso. El museo ha publicado este manual para ayudar a los grupos de víctimas, para involucrarse con el sistema a pesar de todas sus fallas y para señalar las herramientas claves que pueden utilizar para buscar la justicia. Ahora vamos a escuchar a algunos defensores que utilizaron ese sistema y esas herramientas para luchar por la justicia y el reconocimiento para sus comunidades. Jame Kolok, Barry Ibrahim, Weiwei Nu y Rushan Abbas. Antes de ir con nuestro primer panelista, quiero recordarles que por favor envíen sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Jame Kolok. Jame Kolok es un activista de Sudán del Sur, un investigador y director ejecutivo de la Fundación por la Democracia y la Gobernanza Responsable. Bienvenido, Jame. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Jame, quiero empezar con una pregunta que también le hice al juez Bergenthal, que es, ¿qué significa la justicia para ti después de crímenes de lesa humanidad, en particular cuando las personas de ciertos grupos han sido perseguidas? Muchas gracias a todos los que están aquí. Es un gran honor haber sido elegido para hablar desde un país que ha vivido gran sufrimiento desde su independencia. Este manual del que estamos hablando hoy responde a muchas preguntas que los activistas se han estado haciendo, en particular también las víctimas de las violaciones de derechos humanos, en términos de qué tipo de recursos están disponibles para ayudarlos a cambiar la conversación para buscar la justicia por las atrocidades cometidas en este país. Esto es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad tener este recurso que podrá ayudar a los activistas de los derechos humanos de Sudán del Sur y que podrá ayudar a miles y miles de víctimas que están buscando la justicia. Quiero agradecerle a Sara por esta oportunidad. Obviamente, en términos de tu pregunta, la historia de Sudán del Sur, en especial después de la independencia, ha sido una historia de violencia. Esta violencia comenzó antes de que Sudán pueda depender del gobierno. Este país ha estado luchando desde antes del 2005 y antes de volvernos independientes, recurrió nuevamente a la violencia en el 2013. Todos estos años no ha habido ningún esfuerzo para implementar mecanismos para responder a los temas de la justicia. Por lo tanto, la ausencia de la justicia, de algún modo u otro, ha alentado, ha exacerbado la violencia actual. Y
ha hecho que los que defienden los derechos humanos no pueden ayudar a responder a estas atrocidades. En términos de tu pregunta, la necesidad de buscar la justicia, no solo para las víctimas que han experimentado antes de declararnos independientes y también a los de después. Es importante que esa sea una gran oportunidad para ellos, para obtener la respuesta de por qué les sucedieron estas atrocidades. En segundo lugar, esperamos que esta vez la búsqueda de la justicia les dé la oportunidad para compensar a las distintas víctimas que han sufrido en manos de aquellos que violan los derechos humanos. En Sudán del Sur, a pesar de todas estas atrocidades cometidas, la narrativa siempre ha sido que los sudaneses del sur son resistentes. Entonces, aunque sucedan violaciones en contra de ellos, las pueden olvidar y no pueden buscar ningún proceso judicial. Pero los procesos no judiciales que se han comenzado están muy politizados y no se permite que los ciudadanos hablen con libertad sobre los temas ni que hagan la pregunta de por qué les ha sucedido esto. Yo creo que la justicia significa que debemos buscar esta narrativa persistente debemos buscar a los criminales y buscar la justicia para castigarlos y para poder darle a los ciudadanos la oportunidad de seguir adelante y acabar con este caos de una vez por todas. Gracias, Jamé, por esas palabras tan conmovedoras. Creo que diste un buen panorama de los desafíos que se enfrentan en Sudán del Sur, como muchas comunidades víctimas en todo el mundo. Solo tenemos unos minutos más antes de pasar con la otra panelista, pero quería preguntarte, Jamé, sobre el rol que ves para los grupos de víctimas en la búsqueda de la justicia. Sé que trabajas con grupos de víctimas hace años y quiero escuchar tus reflexiones sobre qué pueden hacer ellos, qué papel pueden tener ellos. Muchas gracias. Primero y principal, este manual llega en un momento en el cual Sudán del Sur está en camino a establecer mecanismos y creo que la definición de lo que significa la justicia transicional debería verse no solo desde la perspectiva de los que son parte de esto, pero lo más importante es que también se vea del lado de las víctimas. Entonces, creemos que el rol de las víctimas es contribuir para asegurarnos de que de esos mecanismos de justicia transicional se vean en este país. También en estos días estamos trabajando para unir a las víctimas, porque una de las narrativas y propagandas que siempre se han esparcido es por qué tú eres el activista si no has sido víctima directamente y por qué hablas de parte de las víctimas. ¿Dónde están las víctimas? Ahora estamos en el proceso de galvanizar las voces de las víctimas, creando grupos de víctimas y creemos que las víctimas deben contribuir, incluso simplemente para iniciar debates con temas de, por ejemplo, compensaciones. Las víctimas son importantes para contribuir a construir los archivos, porque sin importar esta situación, nosotros no queremos permanecer en silencio. Las víctimas de Sudán del Sur son optimistas de que algún día se cumplirá la justicia y podrán contribuir para asegurarse de que sus voces sean oídas en el proceso de esa justicia. Y lo último es que siempre nos preguntamos, primero, ¿qué es la justicia? ¿La justicia de quién? Esa es la pregunta más importante que debemos hacernos. Nosotros buscamos justicia para poder responder a las exigencias de las víctimas, para poder asegurarnos
de tener programas para las víctimas, para que éstas puedan hablar, responderles a sus necesidades y que puedan confirmarle a todos los que dudan que no seguirá siendo igual. Son víctimas que quieren ver que las atrocidades y las personas que las cometieron sean responsabilizados. Llamé, muchas gracias, eso fue muy poderoso y es también un paso hermoso para la siguiente panelista, Pari Ibrahim, directora ejecutiva de la Free City Foundation. Es un placer tenerte con nosotros hoy. Gracias, Pari. Gracias, Sara. Quería comenzar con una pregunta, si me permite, que sigue a lo que estaba diciendo Jamé, que es, ¿qué significa un enfoque centrado en la víctima cuando hablamos de justicia para un genocidio, como por ejemplo de la comunidad yazidíe? Y cuando hay tantas presiones dentro de la misma comunidad sobre los sobrevivientes. Para todos es distinto. Para mí un enfoque centrado en la víctima significa que el sobreviviente es el que determina el plan, el programa, qué hacer, qué no hacer. Y eso también tiene un componente general. En un caso, por ejemplo, fuimos invitados para llevar a los sobrevivientes a Ginebra para un evento y yo hablé con los sobrevivientes y ellos no querían ir. Recibí el mensaje y declinamos la invitación. Creo que eso es un enfoque centrado en la víctima. Está esta idea general en muchas comunidades que los sobrevivientes deben estar activos esparciendo la palabra sobre lo que sucedió. Y creo que todos estamos de acuerdo de que eso es verdad, pero ¿quién decide cuándo, dónde, cómo, quiénes? No hay una respuesta correcta para eso. En mi opinión, es importante que esas decisiones sean impulsadas por la voluntad de los sobrevivientes y no solo por las personas que trabajan con ellos o que arreglan cosas para ellos o que interpretan para ellos, porque siempre está el peligro de que por accidente o intencionalmente el proceso pueda ser menos dirigido por los sobrevivientes y más dirigido por otros. Y creo que todas las comunidades después de un genocidio puede estar en un equilibrio muy difícil entre, bueno, esparzo las voces sobre esto o me aprovecho olvidándome de las necesidades de los sobrevivientes. Ese es un equilibrio muy sensible. Yo quizás fui demasiado cuidadosa en este sentido, porque cualquier señal de incomodidad de los sobrevivientes nos hace dar un paso atrás. Y por otro lado, algunos están tan entretenidos en la atención de los medios que se pierde la voluntad de los sobrevivientes. En los mejores casos, los sobrevivientes desarrollan una confianza mutua y entre ellos desarrollan sus programas y actividades para que toda la comunidad pueda beneficiarse, pero para que cada individuo sea tratado con respeto. Maravilloso. Pari, creo que hablas muy elocuentemente sobre el hecho de que estos enfoques son distintos de persona en persona. La noción de que un talle para todos es quizás no es relevante. Y creo que es una de las cosas que de las que se mencionan en el manual. Dicen que hay muchas estrategias, muchas áreas en las que las víctimas pueden concentrarse, que no necesariamente involucren a los medios, quizás son canales más privados, y eso es lo que esperamos lograr con este manual. Siguiendo con eso, me pregunto, Pari, si puedes hablar por unos momentos sobre el hecho, y ya has hablado de esto alguna vez, el hecho de que las víctimas dentro de una comunidad tienen distintas perspectivas sobre qué significa la justicia. Y me pregunto si desde tu perspectiva esto tiene desafíos, pero también si presenta oportunidades para cómo definimos la justicia, o quizás son ambas cosas. Sí, eso creo. De nuestra comunidad en Irak, nuestro sentido de justicia ha sido desde la experiencia iraquí. Entonces es esta mentalidad de ojo por ojo en nuestra comunidad. Y eso lo he oído de muchos de los sobrevivientes. Por otro lado, algunos sobrevivientes se han rendido
que no creen que obtendrán justicia porque ya tantos miembros de sus comunidades murieron durante la batalla y los que sobrevivieron no parecen ver la justicia de un modo significativo. Algunos hablan ahora de la justicia transicional, la reconciliación. No hay una gran variedad en la perspectiva de la justicia de nuestra comunidad, pero sí hay variedad en el sentido de lo que pueden aceptar las personas, cuándo las personas podrán seguir adelante, qué vale la pena perseguir. Algunos sobrevivientes se concentran en reconstruir sus propias vidas y dejar el pasado atrás. Algunos se concentran mucho en la defensa y la búsqueda de la justicia, pero no hay un modo obvio de avanzar más allá de esperar a que se proceda con estas investigaciones lentas y dolorosas. En mi opinión, la idea de que esas personas que han violado mujeres y niñas pueden seguir libres es una espina en nuestra comunidad. La realidad es que para la justicia para esos crímenes, hasta que se logre la justicia, habrá más crímenes y más violencia. Parry, lo que hablas de una persistencia de que se requiere para buscar la justicia, no solo dentro de una comunidad, sino también en las fuerzas externas. Me pregunto, Parry, si has estado trabajando en esto hace muchos años, sos una feroz defensora de la justicia en tu comunidad. Me pregunto, ¿qué te inspira? ¿Qué te da el coraje, la valentía para seguir adelante a pesar de todos los obstáculos? Creo que en todo el mundo ya hemos visto muchas cosas con respecto al genocidio, la prevención de genocidios. Quiero mencionar lo que sucedió en el Holocausto, como la defensa de la comunidad judía llevó a la persecución de los criminales. Y creo que esto es algo muy bueno para nuestra propia comunidad. Una cosa que hemos visto es que hay mucha presión de la comunidad exterior y de nuestra comunidad misma. Una cosa que me hace seguir adelante es asegurarme de que los sobrevivientes tengan la oportunidad de contar sus historias, de tener su día en el tribunal. Creo que es importante que no olvidemos eso. Son los sobrevivientes los que necesitan su día en el tribunal para poder contarles al mundo qué sucedió. El genocidio es el peor de los crímenes y debemos tratarlo como tal. Debemos asegurarnos de que haya justicia al final del camino. Aunque eso significa que lleve mucho tiempo, quizás 10 años, 20 años. Lo hemos visto con la comunidad judía, muchos, muchos años. Pero alguna forma de justicia es muy importante para la comunidad de sobrevivientes si quieren comenzar una nueva vida. Eso es muy importante. Paris, siento que podría hablar contigo por horas sobre esto y te agradezco mucho por tus comentarios y creo que serán una inspiración para muchos que están ahora viendo esto. Ahora vamos a seguir con nuestra siguiente panelista, Weiwei Nu, que es una activista Rohingya, directora ejecutiva de la Red para Mujeres. Bienvenida, Weiwei. Gracias por unirte a nosotros, Weiwei. Como algunos ya saben, han habido unos grandes avances en la búsqueda de la justicia para el genocidio contra los Rohingya y me pregunto si puedes hablar un poco sobre el rol de que los grupos de víctimas han tenido en presionar a los que toman decisiones para que se logre esta justicia. Gracias, Sarah. Gracias por invitarme. Es un honor unirme a esta charla tan importante. Felicitaciones por el manual. Creo que será crucial, muy eficiente y útil para los grupos de víctimas. Si podemos diseminarlo. Entonces, les agradezco. Te agradezco por haberlo hecho. Volviendo a la pregunta de
cómo eh, los Rohingya han buscado esta justicia. Lo primero que quiero subrayar aquí es que sí, parece que hemos hecho un gran progreso en los últimos años, pero no se siente como un progreso para las víctimas. No ha mejorado nada de las situaciones en el campo en sí. Ellos siguen, no ha habido ninguna mejora, siguen sufriendo en campos de refugiados, el sufrimiento que sigue, los crímenes siguen. Debo decir que como todos sabemos, estos procesos son extremadamente lentos y pueden ser ineficientes, aunque podemos ver que ha habido progresos en ciertos lugares. El segundo punto que quiero mencionar es que el sistema de justicia disponible para las víctimas del genocidio o crímenes de lesa humanidad so- es, es extremadamente difícil de acceder para los grupos de víctimas. No es amigable para las víctimas. Sí, no es amigable para las víctimas, para nada. Es extremadamente difícil para los grupos de víctimas acceder a él. Por ejemplo, en el caso de los Rohingya, el, el caso en la Tribunal Internacional de Justicia o las investigaciones llevadas a cabo por el Tribunal Internacional, Criminal Internacional, los Rohingya no tienen ninguna agencia ni control sobre los procesos. Básicamente, siento que los mecanismos actuales de justicia que están disponibles para este, estos crímenes internacionales no empoderan a las víctimas, sino a veces los victimizan más o les quitan el poder a las víctimas, haciéndoles sentir que deben acercarse a alguien, deben apoyarse en alguien para lograr la justicia, para traer la justicia a su comunidad y a sus pueblos. Esa sensación victimiza más a la víctima. Eso es un gran tema que se debe discutir en el campo de la justicia internacional cuando hablamos de la participación de las víctimas. Lo que yo creo es que los Rohingya, el pueblo Rohingya, muchos de nosotros somos personas que utilizamos todas las oportunidades y todos los recursos disponibles y no nos dieron nada, pero intentamos eh, a- aprovechar todas las oportunidades y todos los espacios disponibles para hablar acerca de nuestro futuro. Y creo que las personas no le escapan a expresar sus necesidades y su búsqueda de la justicia. Para mí, ver eso para mí ha sido muy empoderador. Tengo mucha esperanza, aunque sentimos que nos victimizan aún más, pero no nos rendimos. Eso, que eso es lo que nos alienta a continuar y a la vez ha sido inspirador ver cómo las personas se han manejado de modo descentralizado, ya sean jóvenes o viejos, mujeres u hombres.
en campos de refugiados, en diáspora, todos han tenido un papel y ha sido extraordinario. Y lo importante, como ustedes ya dijeron antes, es ser consistentes, persistentes, tener el espíritu y hacer tu parte tanto como puedas. Gracias. Hablaste hace unos minutos sobre la situación preocupante de intentar presionar por la justicia para obligar a los que toman las decisiones de hacer algo. Ahora tenemos que ir a la siguiente panelista, pero me pregunto si puedes darnos algún consejo a los miembros de los grupos de víctimas, pasándote en 2 años de experiencia, involucrándote con actores políticos para presionar por la justicia. Puede ser una experiencia abrumadora. Y me pregunto si tienes algunas palabras para aconsejar a esas personas. Creo que es una gran pregunta. Cuando hablamos de la justicia, va más allá del sistema de la justicia criminal. A veces puede tratarse de salud mental, puede ser de la ciudadanía, de, de recuperar la dignidad, de todo. Es muy amplio. Mi consejo sería identificar lo que quieren, lo que necesitas y luego identificar eh, a los que a los legisladores y las personas que toman las decisiones e identificar a quiénes, con quiénes debemos hablar. Cuando eres víctima de un genocidio, la necesidad es tan grande porque nos quitan absolutamente todo. Sentimos que estamos desnudos. Entonces necesitamos mucho. Y a veces también es importante eh, qué legislador tiene qué autoridad y qué mandato y poder identificarlos es lo más importante. Y aplicar la presión correcta a las personas indicadas es clave, sin importar dónde estés. Siempre hay legisladores que no nos ayudan, entonces debemos saber quiénes pueden brindarnos qué cosas y presionar a través de eso. Ahora bueno, iremos finalmente a la última panelista, pero antes quiero disculparme brevemente. Estuve tan metida en la conversación y tan fascinada por lo que estabas diciendo que te llamé Parry. Quiero disculpar por decirte el nombre equivocado, pero me estaba tan fascinada por lo que decías. Gracias, Wei Wei, y te agradezco tus palabras. Ahora vamos a pasar a Rushan Abbas, que es activista y directora ejecutiva de la campaña para las Wiga. Roshan, quería preguntarte en un momento en el cual comienza a haber cierto reconocimiento de lo que ha sucedido en Xinjiang contra tu comunidad. Me pregunto si a pesar de estos pequeños pasos, si la búsqueda de la justicia se ve tan imposible y me pregunto qué estrategia pueden utilizar los grupos de víctimas para buscar la justicia cuando se trata de una tarea tan monumental. Gracias, Sarah, y gracias al Centro Simon Scott por el lanzamiento de este manual tan importante. Como dijiste, es muy frustrante. Muchas personas, en especial en nuestra comunidad, cree que es difícil que que la historia se repita, eh, pero estamos viendo una
repetición de las cosas. En la comunidad internacional ha jurado que nunca se volvería a ver algo como el Holocausto, pero una y otra vez fracasamos en esto. Y que se ve que se reencarna el mal que se ve en China el día de hoy. Esto amenaza a todo el planeta. Entonces, para combatir con esta cultura esparcida de la negación, creo que hay dos modos en que podemos crear una cultura para creer genocidio. Uno es crear una creencia cultural de los sobrevivientes. Debemos hacer que la gente oiga las historias personales, debemos creer en los testimonios de los sobrevivientes. Las personas que son desplazadas por este partido en China pueden simplemente ir a nuestro sitio web o googlearlo para tener más información. Dos, al combatir la idea de que el Partido Comunista Chino puede continuar haciendo lo que hace como siempre y que permitirá que continúen siendo electos en el 2022. Queremos mostrarle al mundo lo que es el Partido Comunista Chino y cómo están conduciendo un genocidio contra la población. Debemos ponernos de pie y decir, no permitiremos que simulen que todo es normal cuando están haciendo un genocidio. Gracias, Rushan. Y creo que mencionaste una cosa más que quería hablar contigo, que es cuando la situación de la seguridad es tan difícil, cuando las fuerzas contra la búsqueda de la justicia es tan difícil. Sé que personalmente has tenido experiencia con esto. Me pregunto si podías hablar de estrategias que intentaste adoptar para superar algunos de estos riesgos. Nos gustaría escuchar sobre eso. Debemos sopesar las consecuencias más allá de nosotros. Creo que la conversación sobre la obligación moral debe subrayarse por esta misma razón. ¿Cómo será afectada nuestra comunidad si yo elijo priorizarme a mí misma por sobre la comunidad en el sentido de consecuencias a corto plazo? El resultado a largo plazo nos afectará a todos. Mi propia hermana, doctora Krushana Abbas, fue secuestrada por el régimen chino por mi elección de hablar públicamente sobre los crímenes del régimen chino. Mi activismo aquí en Estados Unidos hizo que secuestraran a mi hermana en mi país natal. Esto es una carga muy pesada que debo llevar, pero debo recordarme que debo poner la responsabilidad de eso sobre los criminales y no sobre mí. Por supuesto, debemos decidir ser tan sabios como podamos y minimizar los riesgos innecesarios para todos nosotros. Gracias, Roshan. Son palabras muy poderosas. Quiero agradecerles a todos los panelistas por todo lo que compartieron hoy. Ha sido un placer hablar con todos ustedes. Vamos a movernos a la parte de las preguntas y respuestas. Sé que tenemos solo 7 minutos que nos quedan y veo muchas preguntas. Las personas están muy inspiradas e intrigadas por lo que compartieron nuestros panelistas. Me temo que no podremos responderlas todas hoy. Si quiero hacer una pregunta y quizás llamé, tú podrías responder esto. ¿Cómo podemos buscar la justicia en situaciones en las cuales los criminales aún están en el puesto de poder? Muchas gracias. Creo que trabajamos en un ambiente que es muy pequeño. Tuvimos que desarrollar estrategias para que se puedan adoptar en este ambiente. Uno de los modos en los cuales hemos adoptado es traer a las víctimas para hablar como una sola voz y no
hacer que hablen como individuos desde su ubicación. La única forma en la cual las víctimas pueden sobresalir es hablando como grupos. Creo que ese es uno de los modos que hemos adoptado para protegernos de los que están en contra de lo que nosotros hacemos. También debemos reconocer que dentro de las circunstancias, no, por ejemplo, dentro del sistema, no todos están contra la justicia. Entonces debemos entender qué tipo de aliados tenemos dentro de estos ambientes tan difíciles. Eso es muy importante. Entonces, un modo es asegurarse de que nos contactemos con individuos que puedan darnos información para poder responder algunas de las situaciones que estamos enfrentando. También tenemos que trabajar para asegurarnos de que en lugar de los individuos que no necesariamente sean víctimas directas, las fuerzas de las voces de las víctimas va más allá y rompe esta narrativa y va más allá de los que creen que Sudán del Sur está hablando, pero que las víctimas no están ahí. Entonces, poner a las víctimas en el frente para compartir sus historias, hacer preguntas, en sí es suficiente para combatir contra la naturaleza violencia de estos individuos. Esos son algunos de los modos que usamos en Sudán del Sur, pero no es una situación fácil. Y también tenemos que agradecerle a nuestros amigos de la región que trabajan juntos con las organizaciones de derechos humanos, que están que hablan en nuestra defensa porque ven que las cosas no funcionan bien. Siempre han hablado sobre los temas de los derechos humanos en Sudán del Sur. Es muy poderoso lo que dices, Jamé, y sé que han estado trabajando muy, muy duro, así que gracias por compartir eso. Me pregunto, Parry, hay una pregunta que veo aquí que creo que quizás puedas responder. Y creo que solo tendremos tiempo para 2 preguntas más. Así que, Roshan y Weiwei, si no llegamos a hacer preguntas a ustedes, lo siento mucho. Intentamos mantener el tiempo pactado. Parry, quería preguntarte cómo la pandemia del COVID-19 ha afectado el trabajo de los grupos de víctimas que buscan justicia y cómo hay modos que los grupos de víctimas pueden superar estos desafíos. Como dije, sé que esto es algo que ha afectado tu trabajo y seguramente a todos los otros panelistas también. Sí, trabajamos mucho con los sobrevivientes yazidíes y una de las cosas que ha sido difícil es viajar a la región, en especial para los psicólogos internacionales, abogados que trabajan en el proyecto de justicia, pero debo decir que para nuestra fundación el equipo de la justicia ha hecho grandiosas cosas. Si se ve lo que están produciendo y qué estamos dando y lo que vamos a dar a otros fiscales por todo el mundo. Estoy muy orgullosa de todos ellos por trabajar muy duro, incluso durante el COVID. Algo que ha sido muy difícil y sigue siendo difícil es buscar la financiación para las organizaciones de sociedad civil. Esa es una de las cosas que durante el COVID-19 ha sido más difícil para todos. Algo clave aquí es asegurarnos de que las organizaciones de sociedad civil permanezcan y existan. Es muy importante para las comunidades que ya son de áreas rurales, en este caso en Irak, que han perdido todo en su vida.
que se les prometen muchas cosas como compensaciones o muchas cosas que se les prometen a los sobrevivientes que sabemos que no son ciertas, que nunca serán ciertas. Ese es el verdadero peligro que hemos visto, especialmente durante el COVID-19, porque las personas son muy vulnerables, están en una situación tan vulnerable, están hace más de 6 años y medio en campos en Irak, no tienen a dónde ir, no tienen trabajo, no hay empleos. La gente no tiene dinero para cuidarse a sí mismos y a su familia. El problema aquí es que si quieren obtener justicia, muchas veces hay presión de la comunidad externa y la interna. Lo que se ve que ahora con el COVID-19, las personas se les promete ciertas cosas y deben de no debes querer que los sobrevivientes digan, quiero buscar la justicia porque obtendré algo a cambio, porque quizás a veces nunca obtendrán algo a cambio, quizás los criminales en estos casos ya estén muertos en Siria o en Irak. Entonces debemos ser muy cuidadosos. Gracias, Parry. Es una respuesta tan pensada, como todas las respuestas de todos los panelistas. Como dije, solo tenemos tiempo para una pregunta más y veo que está dirigida a mí, que es una pregunta muy simple sobre el manual y en qué idioma está disponible. Por ahora solo está disponible en inglés, pero lo estamos traduciendo en otros idiomas, incluyendo los idiomas que tenemos hoy aquí en este panel. Eso es una prioridad para nosotros. Aún estamos trabajando en eso, pero ciertamente esperamos hacerlo para que sea accesible a tantas personas como sea posible. También queremos traducirlo en Comanche y en birmano y también desarrollar otros recursos que no necesariamente involucren leer un libro de 200 páginas, que es lo que produjimos. Y también me dicen, bueno, ¿cómo puedo acceder al libro? El vínculo, el enlace está en el chat y también pueden accederlo en línea. Verán en línea y espero también en nuestros canales de redes sociales. Eh, lo siento. Pues veo que mis colegas me envían otra pregunta, así que la responderé rápidamente, que se trata sobre nuestros planes de aquí en adelante y cómo poder llevar esto a las manos de las víctimas y los sobrevivientes. Antes de la pandemia del COVID-19 esperábamos que pudiéramos viajar y conocernos con las personas en personas, hablar con ellas, explicarles el manual en persona. Y creo que el COVID-19 ha arruinado un poco nuestros planes, pero vamos a estar analizando modos en los cuales podemos asociarnos con organizaciones que trabajan con grupos de víctimas para incorporar recursos en su trabajo y, como dije, para encontrar modos de transformarlo en algo que sea un documento accesible para todos los grupos de víctimas. Habiendo dicho esto, quiero nuevamente agradecerle a Rushana Bass, Jamaica Locke, Barry Ibrahim, el embajador Williamson, Judge Bergenfield, Naomi y al equipo enorme de colegas que han ayudado a hacer este evento posible, a todos los que están viéndonos de todo el mundo. Muchísimas gracias. Estamos muy entusiasmados y esperamos que todos tengan un gran día. Gracias. Gracias.